Bueno, gracias Antonio y a toda la gente de Naucas. Un gran placer estar aquí. A mediados de 1939, cuando la Segunda Guerra Mundial ya era inminente, ya era evidente que iba a suceder, la sección número 6 del Ministerio de Inteligencia británico, conocido como MI6, y luego hecho muy famoso muchos años después por sus agentes 00, entre ellos el 007 James Bond, manda dos expediciones, una que va rumbo a Polonia y que se desvía hacia el sur, hacia Rumania, que tenía que interceptar a un grupo de gente que hacía criptografía en Polonia, liderado por Marian Rejewski. Esa misión falla, no los encuentran. Y una segunda misión mucho más simple, que se va a dos grandes universidades de Inglaterra, las dos grandes universidades entonces y hoy, Cambridge y Oxford, que se va de pesca de profesores, de pesca de científicos, de pesca de científicas, y se va con 24 científicas de Cambridge y con 13 de Oxford, 37, los suben en un bus, sería en aquel entonces, y se los llevan a 200 kilómetros de Londres, a una mansión que es esta que ven aquí, conocida como Bletchley Park. Y esta gente que tenía vidas bastante apacibles y bastante tranquilas y bastante alejadas de decisiones que tenían que ver con cosas bastante sustanciales de la historia de la condición humana, cuando llegan y les explican por qué se los han llevado de manera tan abruptamente, les explican que su tarea esencialmente es salvar al mundo. Que va a haber una guerra, que esa guerra va a ser entre los aliados y los nazis, que los nazis utilizan un protocolo para comunicarse, que es una máquina sobre rotores conocida como Enigma, y que lo que ellos tienen que hacer es descifrar ese código. Por supuesto, ellos tenían un antecedente, el antecedente era de los criptógrafos polacos, de Rejewski, que habían encontrado en una historia de una trama policial una máquina Enigma, la habían replicado y replicándola habían podido descifrar la esencia del código, pero los alemanes la habían cambiado muy sustancialmente, lo cual hacía la tarea mucho más difícil. El que iba a convertirse en el líder de este proyecto, famoso hoy en día, Alan Turing, que en ese entonces tenía menos de 30 años, que estaba armando una computadora para resolver uno de los problemas que siguen siendo los problemas más enigmáticos de la matemática, sobre los ceros de la función de Riemann, y que pensaba sobre la computabilidad y otro tipo de cosas, y que tenía una expertise en criptografía, muy rápido entiende dos cosas. La primera, que parece alentadora, es que descubre qué es lo que tiene que hacer. Él entiende bastante rápido cómo resolver el problema para descifrar el enigma de Enigma. Lo entiende bastante rápido. Pero el segundo problema es que se da cuenta que no hay manera que él y con todo el grupo y con las 10.000 personas que aterrizaron en Bletchley Park, de los cuales 2/3 eran más de mujeres, que reunían matemáticos, lógicos, científicos, pero también gente que tenía expertise en crucigramas, en puzzles, es decir, juntaron lo que podían en este ejercicio humano de tratar de salvar la guerra. Lo que Turing se da cuenta es que todos esos cerebros juntos, al unísono, no pueden resolver lo que tenían que resolver. Y al lado había un invento que justo había empezado de Marian Rejewski, que era una de las primeras computadoras. Se llamaba Bombe, escrito en inglés, y justamente había sido concebida para resolver y para poder descifrar el problema del enigma. Turing se da cuenta que tiene que instanciar una máquina que resuelva el ejercicio del intelecto. Se da cuenta que tiene una máquina, no una máquina que teja o que borda o que haga herramientas o que trabaje el metal, sino una máquina que tome decisiones, que haga cuentas, que haga algoritmos. Es decir, una máquina que haga lo que en aquel entonces se pensaba que era la inteligencia, en aquel entonces se pensaba que era pensar. El problema funciona. En 1942, Turing y su equipo logran descifrar Enigma y esto termina siendo una de las cosas más decisivas de la guerra. Y aquí ven cómo la esencia o el primer prototipo de una inteligencia artificial, por supuesto tremendamente rudimentaria, empieza en el centro de lo humano, de hecho en el centro de una tragedia humana. Del otro lado del Atlántico había otro grupo de científicos mucho más conocidos, estaban Bohr y Einstein, físicos que también de una manera completamente curiosa se habían dedicado a estudiar el núcleo y el átomo humano y que de repente se dieron cuenta que esos descubrimientos y ese juego de lápiz y papel en el que habían esbozado una mecánica cuántica para tratar de entender protones y neutrones y electrones, de repente podía cambiar el destino del mundo. Y ahí, en el Proyecto Manhattan y del otro lado en Bletchley Park, dos grupos de científicos resuelven y terminan siendo de pocos científicos, y de científicos que además toman conciencia de que en lo que ellos ejerzan o no ejerzan está de manera muy singular el futuro del mundo, terminan resolviendo el mundo tal cual lo conocemos ahora. Pasada la guerra,
estas dos tecnologías tienen devenires muy distintos. La tecnología que había inventado Turing, la inteligencia artificial, tiene muy poco protagonismo, mientras que la física nuclear se convierte en el centro más decisivo de lo que iba a determinar el equilibrio geopolítico. La energía nuclear maneja de alguna manera el mundo. Mientras tanto, un grupo de aficionados, entre ellos Turing, hasta que Turing, como ustedes saben, termina trágicamente muerto por ser homosexual, es decir, Turing, que fue el que liberó o que nos regaló de alguna manera el mundo libre, termina siendo víctima de ese mundo libre, supuestamente libre, entre muchísimas comillas, que él mismo había tanto ayudado a desarrollar. Uno de los primeros programas de inteligencia artificial, un programa que jugaba al ajedrez, aquí van a ver otra vez la tesis que voy a tratar de contarles hoy, que es que la mejor manera de entender la inteligencia artificial, y sin que esto sea un alegato, es entenderla como una construcción y como una ensoñación humana. Otra vez, esto no quiere decir que sea buena, ni mala, ni malvada, ni que el futuro sea bueno o claro o oscuro, sino que simplemente es humana con todos sus matices y con todos sus bemoles. El primer programa, les decía, que crea Turing es un programa que se llama TuroChamp para jugar al ajedrez, y es una serie de instrucciones, donde Turing lo que hace es, dice, bueno, yo conozco una única inteligencia, que es la mía. O sea, no la mía, sino la mía, dice Turing, respecto a la suya. Y entonces él trata de emular esta inteligencia, trata de escribir cómo es el procedimiento de la inteligencia. Y arma un programa que toma decisiones y consideraciones de manera algorítmica y que lo podía correr en cualquier computadora, salvo que no había computadoras en aquel momento. Y entonces el primer programa de inteligencia artificial corre, se ejecuta en un cerebro humano, en el cerebro de Turing. La primera computadora en la cual se ejecuta un programa de inteligencia artificial es una computadora biológica, es un cerebro, es el cerebro de Turing. Esto duró más o menos unos 15 años, pero esto también es una especie de condena de la inteligencia artificial, porque justamente la inteligencia no funciona como programas. Por más de que gente en la neurociencia, la psicología, como Chomsky o como Fodor, hayan tratado de pensar cuál es el lenguaje del pensamiento, lo que hoy sabemos después de muchos años de estudiar el cerebro es que el cerebro no funciona como un lenguaje simbólico. No solo como el lenguaje de las palabras, sino como ningún lenguaje simbólico. Porque de hecho nosotros no tenemos acceso a cuál es la manera mediante la cual resolvemos aquellas cosas que resolvemos. Y entonces hubo una gran revolución en la inteligencia artificial en la cual se dejó de pensar la inteligencia artificial como programas, como recetas más o menos sofisticadas, y se trató también en un ejercicio antropocéntrico, porque la única inteligencia en última instancia que conocemos es la nuestra, pero no se trató de replicar el pensamiento, sino de replicar el órgano que produce el pensamiento, es decir, el cerebro y por ende las redes neuronales. Y para explicarles cómo funcionan las redes neuronales, el mejor ejemplo que conozco es una red neuronal natural. Otra vez, una red neuronal no en silicio, corriendo en silicio, sino en un cerebro humano. Los que veis aquí son Andre Agassi y Boris Becker. Yo vi que hay muchos niños, probablemente no sepáis quién son estos, pero los que se ríen sí saben quién son esos. Es decir, también hay varios adultos, hay gente. Estos, para que lo entendáis, es como Federer y Agassi, básicamente, pero cuando nosotros éramos niños. Y de hecho, dije Federer y Agassi, perdón, Federer y Nadal, quise decir. Miren, en tierra mallorquí justo se me escapa el más grande de los héroes, Nadal. En fin, Federer y Nadal aquí son, y de hecho se parecían porque tenían una rivalidad también muy asimétrica en la forma de jugar. Becker era un gran sacador, pueden pensarlo más como Federer, si bien no era así, y Agassi era buenísimo recibiendo el saque. Y cuando una persona saca y la otra recibe, se da un juego mental, porque hay un fenómeno que tiene que ver con la física del movimiento y también con la neurociencia de velocidades, en el que si yo quiero salir a recibir la pelota una vez que ha salido, no llego, porque el tiempo que tarda la pelota en llegar cuando va a 200 km por hora es menor que el cerebro tarda en darle las instrucciones a mi cuerpo de que se mueva. Entonces, un jugador cuando recibe el saque tiene que ir a contestar la pelota antes de que la pelota haya salido. Lo mismo, por supuesto, pasa en el juego de los penaltis entre el que tira el penalti y el que recibe el penalti. Entonces, los jugadores de tenis, los buenos jugadores de tenis, también son buenos jugadores de póker en el sentido de que tratan de descifrar a dónde va a sacar la otra persona. Y, por supuesto, un buen sacador de tenis quiere que no lo descifren. Y entonces no hace nada evidente como, por ejemplo, indicar con los hombros o con la cabeza o con los ojos hacia dónde va a sacar. Eso lo haría un jugador amateur, pero no un buen jugador de tenis y mucho menos el gran sacador, uno de los grandes sacadores de todos los tiempos, como Boris Becker. Pero resulta que Becker, que era un perfecto mago y que nadie podía leerle el saque, Agassi se lo leyó porque encontró, y esto lo cuenta luego Agassi en su libro, un libro que se llama Open, porque él encontró que Becker escondía todo, pero había una parte del cuerpo que lo traicionaba, que era la lengua, que se movía apenas, pero apenas, en la dirección en la cual iba a sacar el saque. Y esto lo vieron literalmente millones de personas, espectadores, y por supuesto nadie lo vio,
salvo un genio que tenía una red neuronal dedicada a tratar de meter todo el esfuerzo posible para descifrar el destino de un saque, y entre todos los atributos posibles encontró uno que a nadie se le hubiese ocurrido mirar, donde estaba la información para saber dónde iba ese saque. Agassi, dicho sea de paso, tenía el mismo problema que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, que es que tenía información y tenía que saber cuándo usarla. Porque si él usaba todo el tiempo esta información, Becker, que no era tonto, se iba a dar cuenta. Y entonces iba a entender que estaba haciendo algo que les permitía leer el saque. Y por lo tanto, Agassi cuenta que utilizaba esto solo en los momentos decisivos, y parece que cuando Becker leyó el libro de Agassi se quería matar, porque recién ahí entendió y lo llamó y le dijo cretino maldito, y se dieron un abrazo de estos que se dan las buenas rivalidades. Entonces, esta es una red neuronal artificial, pero es muy parecida, salvo en escala y en topología y en detalles, a la red de Agassi, a la de Becker, a la mía, a la vuestra, a la de un niño, a la de un adulto, hasta la de un argentino, quiero decir. O sea, todos los seres humanos tienen esencialmente este tipo de red neuronal. Y funcionan así. Y otra vez, aquí hay una gran idea, que es justamente la idea que nos termina de interpelar de la inteligencia artificial, donde creo que está el punto más importante que quiero contarles. Una red neuronal funciona, la pueden ver desde su izquierda a derecha como algo que captura información. Puede empezar en el mundo visual, parecido a lo que les contaba Yurso a la mañana. Las primeras neuronas capturan información sobre píxeles. Luego se combinan en circuitos que detectan segmentos. Esto lo descubrió Thorsten Wiesel, con el que Yurso y yo tuvimos mucha relación, que fue un premio Nobel justamente por descubrir esto. Luego, en una segunda capa, una tercera capa, están estas neuronas que detectan como segmentos, que se combinan, y a lo mejor más adelante hay una neurona que combina este segmento con este segmento y detecta como un triángulo. Y luego una neurona que combina más adelante este triángulo con este triángulo, y ya no me entran, y entonces da como un triángulo así y otro así, y esto lo ven que son como dos orejas. Y entonces hace neurona que empieza a detectar como un pedazo de gato. Y luego hay otra que detecta dos círculos, y si la de dos círculos, que son dos ojos, con la de dos orejas, con la de cuatro bigotes, todas esas se activan al mismo tiempo. Entonces esta red neuronal concluye al final de todo esto que en esa imagen hay un gato. Y lo que le decía que es lo que es sorprendente de esto, es que justamente un mecanismo tan sencillo, en el cual lo único que hago es proceso información y la recombino, y la paso, y luego la recombino, y la paso, y la recombino, y la paso. Pero esta idea, llevada a una escala de números infinitos, de números impensablemente grandes, da lugar a las cosas más sorprendentes de la inteligencia. Y aquí es donde yo creo que justamente es importante este ejercicio de humildad. Pueden pensar, trasladando esto a la idea de Darwin, que cuando vio algo que era incomprensiblemente fantástico, como la diversidad de las especies biológicas, él dijo, todo esto se explica con un mecanismo muy sencillo. Variar o mutar y seleccionar. Variar, seleccionar, variar, seleccionar. Esto parece muy simple, pero si uno extrapola esta idea, otra vez en tiempos que no forman parte de nuestro sentido común, entonces ahí tenemos la esencia de la cocina de la vida. De alguna misma manera encontramos la esencia de la cocina de la inteligencia, y el otro día estaba justamente en una mesa de debate donde había una tecnóloga, y la tecnóloga decía, no, porque es que la inteligencia artificial es solo una máquina que lo único que hace es procesa información, la asimila, hace ejercicios probabilísticos para hacer inferencia. Y yo la miro y le digo, ¿y el cerebro qué es? O sea, porque el cerebro, esa es la mejor descripción que yo escuché del cerebro. Entonces, justamente, nosotros estamos muy agarrados a esta idea de que nuestra inteligencia es mágica, de que es sorprendente, como era sorprendente la evolución hace mucho tiempo. Y cuando nos proponen una idea, y encima una idea simple que puede emularla, nuestra reacción normal es enfadarnos, como la fue cuando nos dijeron que no éramos el centro del universo, como la fue cuando nos dijeron que la vida y lo humano emergen de un mecanismo simple y que no es esencialmente distinto al que han emergido los sapos, ni los insectos, ni las bacterias, ni siquiera los virus. Entonces estas redes neuronales no solo pueden detectar información, sino que si pulsan del otro lado, la neurona que reconoce un gato y empieza a viajar esa información hacia atrás y genera todos los atributos de un gato, por ejemplo, las orejas y los bigotes, ahora es una red neuronal que puede soñar, o en términos que se usan más hoy, puede alucinar, puede hacer creaciones. Esas creaciones son plausibles, son verosímiles, por supuesto no son ciertas, y de ahí todas las tonterías que hace permanentemente GPT, incluido predecir la lotería, que eso justamente no habla de la estupidez de GPT, sino de la estupidez humana. La idea de que uno pueda ofenderse con una inteligencia artificial por preguntarse si es cierto que puede predecir o no o por ejemplo, cuando pone una inteligencia artificial predice cuáles son las 10 mejores películas de la historia humana. Otra vez, eso no es un problema de inteligencia artificial, es un problema de los humanos que creen que puede existir algo. Iba a decir que lo mismo pasa cuando elige al mejor futbolista de todos los tiempos, pero en ese caso, justo... En fin, ustedes comprenderán.
Y entonces, estas redes neuronales, cuando ya empiezan a codificar información, a producir información, pueden además hacer algo que es intrínsecamente humano, que no solo es aprender de datos, sino aprender jugando, aprender investigando, aprender explorando. Hay dos redes que una le propone algo a una, la otra lo decodifica, empiezan a hablar, digamos, no hablar, pero interactuar entre ellas. Y así se dio otra vez lo que creo que es uno de los grandes hitos de la inteligencia artificial, y todo esto sucedió hace 10 años cuando la inteligencia artificial todavía era algo muy anecdótico. Esto pasó ahí, el que tienen ahí es Lee Sedong, el campeón de Go durante muchos años. El Go es un juego que tiene una combinatoria muchísimo más grande que el ajedrez, el juego que supuestamente era completamente imposible de hacerlo en términos de programas. Y hacen un programa, y lo hacen un programa que además aprende jugando contra sí mismo, que justamente trata de buscar estos atributos y estas combinaciones, y cuáles son las buenas jugadas, y cuáles son las buenas posiciones, representaciones intermedias. Juega la primera partida y se la gana Lee Sedong, lo cual ya era muy sorprendente. Pero lo que quiero contarles aquí, la parte más importante, en la segunda partida, en la jugada 37, momento muy puntual en la historia de inteligencia artificial, este programa hace una estupidez. Hace un error que todos los niños hacen, que es como poner una piedra muy lejos. Uno quiere ganar mucho espacio, pero esa piedra queda completamente indefendida. Y entonces a un niño cuando entra por primera vez a una escuela de Go, en China o en Japón, le dicen, tú tienes, es como el fútbol, ir todos para adelante. Da ganas, pero no, hay que cuidar la defensa también. Entonces se enseña que esto no se hace. La computadora hace esta tontería y después resulta, se miran todos, Lee Sedong mira atónito, como diciendo, porque había entendido que este era un buen programa. ¿Cómo un programa puede ser el primer error que nos dicen que no hay que hacer? 2 millones viendo el programa sorprendidos, ¿qué es lo que pasa aquí? Y el programa gana esa partida, porque encuentra que esa jugada que habíamos descartado durante toda la historia humana, combinada con otras ideas, en realidad resultaba siendo extraordinaria. Y aquí no me importa que la computadora haya ganado el problema, ese es un detalle estadístico. Lo que me importa es que esa idea, que es una idea en la trayectoria y en la historia de la cultura humana, ahora queda como vestigio de nuestra cultura. Cuando un niño va hoy a una escuela de Go, le dicen, mira, no hay que poner una piedra muy lejos, salvo que en esta circunstancia en la cual... Y entonces tenemos como en toda la historia de la cultura humana, como por ejemplo cuando a un pintor se le ocurrió pintar caras no como eran, sino como las veía, o como cuando a Klimt se le ocurrió usar unas figuras geométricas para pintar algo distinto, y eso nos queda como un bagaje en la historia de la cultura humana. Aquí está la misma idea, solo que el ente que nos propuso esa idea no era una persona, sino que era un programa. Y entonces con lo que quiero cerrar es con las últimas 2 ideas. Primero, que todo esto cambió y se hizo popular en la última de las revoluciones de la inteligencia artificial, que es cuando por fin adquirió el lenguaje. Eso fue hace muy poco en la historia, fue hace unos 3 o 4 años, digamos, cuando empezaron a salir, digamos, un poquito más, pero justamente el lenguaje era un problema que por razones que no tengo aquí tiempo de contar, era de muy difícil solución técnica. Salió este paper en el cual se propuso la estructura de los transformers y esta inteligencia empezó a hablar. Veíamos hoy a la mañana en la charla de filología cómo cuando uno utiliza las lenguas románicas en vez de las lenguas latinas, la cultura se vuelve popular y cómo se vuelve menester de todo el mundo, de los que escriben mal, de los que escriben bien, de los ricos, de los poderosos, de los que no son ricos, de los que no son poderosos. Y eso es lo que pasó con la inteligencia artificial, que de repente todo el mundo, no hacía falta ser un experto y hablar un lenguaje de una pericia muy sofisticada, todo el mundo podía conectarse con esto. A mí me gusta la idea, imagínense que ustedes, los que tengan perro y los que no se lo imaginan, un día le dicen a su perro, vamos a pasear, y tu perro te mira y me dice, la verdad que no. Llueve, hace frío, viento, y la verdad que estoy un poco melancólico, y hoy tengo ganas de quedarme en casa. Uno lo miraría atónito, pero después sería increíble porque uno dice, bueno, puedo hablar un montón de cosas. ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué me he equivocado toda la vida pensando que pensabas algo? Es decir, por supuesto, el perro siempre fue inteligente, pero el día que empieza a hablar, podemos acceder de una manera que solo podemos acceder cuando tenemos las palabras, y esto es lo que pasó. Y eso ha sido, de hecho, el antecedente de todas las revoluciones en las historias de la cultura humana. De hecho, lo que separa la historia de la prehistoria es el lenguaje, es la adquisición del lenguaje. Y lo que separa el modernismo es el desarrollo justamente. La era axial es el lenguaje escrito y luego la imprenta. Es decir, las revoluciones del lenguaje, incluida esta, han sido los que han cambiado todos nuestros vínculos. Y quiero terminar con estas 2 imágenes que son de Valeria Daves, Coco Daves, es un nombre artístico, es una artista española a la que yo quiero y admiro entrañablemente. Ella pinta, hace esculturas, es decir, usa todo tipo de medios, y cuando salió la inteligencia artificial muy a contramano y muy a crítica de todos sus colegas, ella entendió que esto también era un vehículo expresivo. Y lo que quiero contarles es porque hemos visto incluso hoy muchas veces la idea de que las imágenes de inteligencia artificial son justamente artificiales. Y yo creo que es una idea equivocada. Esas son las malas imágenes de inteligencia artificial. En última instancia, siempre, erradas o no,
con sesgos o sin sesgos, pueden ser buenas, pueden ser malas, pero reflejan esencias humanas. Aquí, ¿cómo funciona esto? De vuelta es alguien que hace dirección de cámara, pero no la hace diciéndole a ese actor, gírate hacia la izquierda o a la derecha. Cada una de estas personas no existe, pero cada una de estas personas fue dirigida de cámara por una fotógrafa que hace 10 años de fotografía y que escribió exactamente para que esa imagen sea exactamente lo que ella quería que fuese. Y esta es la última que quiero mostrarles. Esta es otra fotografía, la fotografía de gente que no existe, que para mí justamente por razones que todos entendemos va muy a la esencia de lo humano, que está hecha con una inteligencia artificial. Lo que quiero contarles en los últimos 30 segundos que tengo es que lo que Valeria descubrió luego de haber producido esta imagen, se la mandó a alguien y le dijo, pero esta es tu abuela. Y ella nunca le pidió a la inteligencia artificial que fuese su abuela. Le pidió que fuese una mujer así, y asá, y así, y así. Y en última instancia encontró ese vehículo en una inteligencia artificial, fría, corriendo en silicio, con programas, de expresar lo que para ella era una de las cosas más entrañables de su condición humana. Otra vez, que la inteligencia artificial sea intrínsecamente humana no es bueno ni malo, porque nosotros no somos ni buenos ni malos, pero creo que es la única manera razonable, comedida y sensible que tenemos de tener un buen vínculo y una buena relación con esto que inevitablemente será este mar que nos acompaña en los próximos años. Muchas gracias.